Bueno, en este webinar del día de hoy, 14 de diciembre, vamos justamente a conmemorar el día de hoy, el Día Mundial del Mono. ¿Qué tiene que ver el Día Mundial del Mono? Lo que pasa es que este particular animalito, en la actualidad existen cerca de 260 especies de monos dispersas por todo el planeta. De este total, hay 25 que se encuentran en grave peligro de extinción entre los tipos de mono que se encuentran. Entre ellos está el lemur negro de ojos azules, el gorila oriental de llanura, el mono de dolman, el mono araña, el mono capuchino. Todos estos monitos, que algunos son nombres conocidos, están en peligro de extinción. Y es por eso que esta vez, el día de hoy, los reconocemos y los recordamos. Vamos a ver ahora. El día de hoy también vamos a hacer mención a lo que ocurrió el día 10 de diciembre de 1945, que nuestra Gabriela Mistral recibe el Premio Nobel de Literatura. Nuestra poetisa chilena recibió este Premio Nobel de Literatura en el 45 y solo después de 6 años el Premio Nacional de Literatura. Su obra tuvo una amplia recepción durante el siglo XX y se insistió en su figura como madre y maestra, así como en episodios de su vida. Publicó 4 libros de poesías, dejando poemas inéditos tras su fallecimiento. Así que ahí estamos recordando también a nuestra Gabriela Mistral. Bueno, y pasemos ya a nuestro tema. Antes de comenzar y darle el pase a Teresita, que va a ser quien nos va a dar esta charla, les recuerdo que sus preguntas las pueden hacer en la sección de preguntas y ahí vamos a ir contestando, y también al final vamos a hacer una sección de preguntas. En el chat les dejamos los comentarios. Dejamos entonces este webinar de procesos y buenas prácticas para tu cierre de año. Ya estamos a quincena de diciembre, podemos decir que prácticamente ya el año se nos fue, solo nos quedan 2 semanas que la verdad que son bastante cortas, bastante especiales, porque estamos con prácticamente más pendiente de las celebraciones que del cierre de año propiamente tal. Por eso esta es como la última semana del año propiamente tal. Vamos a conversar entonces sobre qué es el cierre de año. Bien. Partir comentando qué entendemos por cierre de año, qué es un cierre de año efectivo, qué es un cierre de año calendario, qué es un cierre de año contable. ¿Ya? Son distintos conceptos que uno tiende a pensar que son lo mismo, pero no lo son. A lo largo de la presentación del día de hoy vamos a dilucidar y vamos a definir ciertas palabras que comúnmente las utilizamos como que son sinónimos y a la larga no lo son. ¿Ya? ¿Qué es el cierre de año contable? Yo les decía un poco que hay ciertos conceptos que tendemos a pensar que son lo mismo, pero no lo son. El cierre de año contable, por definición, es un procedimiento que se da por cerradas las cuentas anuales de la empresa dentro de un ejercicio, entendiéndose como un ejercicio contable el año calendario. En nuestro caso, hemisferio sur, ¿ya? Del Ecuador hacia abajo, nuestro año calendario coincide con nuestro año comercial. En el hemisferio norte, esto tiene discrepancia, ¿ya? Porque ellos recuerden que su año va de julio a junio, ¿ya? A diferencia nuestra a nivel comercial, ¿ya? Entonces, en términos súper prácticos, y llevándolo así como a la realidad, el cierre de año es hacer el cierre al 31 de diciembre, ¿cierto? Todos los movimientos comerciales, todos los movimientos contables, todos los movimientos de la empresa, y decir, ok, ¿cuál fue el resultado de fin de año, del año en curso, que está terminando, y cerramos las cuentas de ingresos, gasto, costo, ¿ya? ¿Por qué las cerramos? Porque estas son cuentas que duran durante el año en curso, el año comercial. No son cuentas que se traspasan al año siguiente, como sí ocurre con las cuentas de activo y pasivo, ¿ya? Entonces, tras el último día del año, 31 de diciembre, sabemos que en términos prácticos, el 31 de diciembre nadie está preocupado de esto, pero para ejemplo de la teoría nos dice que al 31 de diciembre nosotros hacemos el cierre, cerramos las cuentas de resultado, reconocemos si tuvimos un ingreso, una utilidad, una pérdida, ¿cierto? Un gasto,
y lo vamos a reconocer como una cuenta patrimonial. Y de esa manera vamos a cumplir con el principio básico de nuestra contabilidad, que nos tiene que cuadrar el debe con el haber. ¿Ya? Eso en términos súper prácticos. Es el cierre de año contable desde el punto de vista teórico. ¿Ya? Ahora vamos a conversar un poquito qué vamos a entender nosotros por el proceso de cierre de año contable. Si ustedes se fijan, aquí al tiro vamos a trabajar con dos palabras que comúnmente pensamos que son lo mismo, pero no lo son. Proceso y procedimiento. Suenan muy parecidos, pero son cosas muy distintas. ¿Ya? Cuando hablamos del proceso, el proceso en el fondo es cuando yo tengo una entrada de información, tengo un proceso de por medio y tengo una salida. Pero ¿cuál es, por ejemplo, el proceso de cierre de año? Nos vamos a dar cuenta que es el periodo que va entre el 31 de diciembre y la declaración de impuesto anual. Ese es el proceso. El procedimiento es cómo yo voy a ejecutar cada una de estas tareas. ¿Ya? Eso lo vamos a ver un poco más en detalle a continuación. Pero entendamos primero entonces el proceso de cierre de año contable. Yo dentro del proceso de cierre de año contable identifiqué 5 grandes instancias, 5 grandes etapas, 5 grandes fases. La primera es el cierre del año calendario, ¿cierto? 31 de diciembre del año en que está terminando. Es el primer hecho, cuando ocurre el cierre contable. Luego tenemos la apertura del nuevo año, que es el 1 de enero. Para términos prácticos siempre es el 2 porque el primero es feriado en nuestro caso, pero dada también la teoría, entendemos que es el 1 de enero. Luego vamos a tener un proceso natural, ojo, es un proceso muy natural, que transcurre entre los meses de enero y febrero, que es un proceso que nosotros comúnmente le llamamos el proceso de regularizaciones. ¿Ya? La palabra regularizaciones, a lo mejor ustedes no la escuchan tan en el día a día, no es una jerga tan común. La palabra regularizaciones es la palabra correcta, técnica, a la cual los del área contable financiero le denominamos a los más popularmente conocidos ajustes contables. ¿Ya? En jerga popular se conoce como ajuste, los contables lo entendemos que son regularizaciones, ¿ya? Porque en el fondo son, como su nombre lo dice, es hacer ciertos reconocimientos de cosas que a lo mejor no teníamos registradas y debemos regularizar. De ahí viene su nombre. ¿Ya? Y lo más importante, y para lo que siempre tenemos menos tiempo, el análisis del año, donde tomamos decisiones, ¿cierto? Con información. Al fin y al cabo, nosotros tenemos datos, esos datos tenemos que analizarlos. Una vez que lo analizamos, tenemos nuestro análisis, tenemos el sentido del porqué de las cosas. Los datos siempre nos entregan información, ¿ya? Yo siempre digo que los números hablan, ¿ya? Entonces los números nos entregan información. Posterior a esto viene la cuarta fase, que va entre el 1 de marzo y el 31 de marzo. ¿Ya? Esto va a variar, algunos parten un poquito antes, la última semana de febrero. ¿Ya? Hoy en día también hay algunas que se pasan en junio, pero en términos generales, en su mayoría, hablamos de que en el mes de marzo, ¿ya? Mes que todos nos encanta, ¿cierto? Cuando todos decimos que llegó marzo, es el proceso de declaraciones juradas tributarias, ¿ya? Las DJ. Entonces, en este mes nosotros en el fondo ya tenemos relativamente todo subsanado, tenemos el cierre comercial listo, el cierre contable, tenemos el balance prácticamente cerrado y hacemos las declaraciones que van a servir de entrada, volvemos, parte del proceso, van a servir de entrada para la declaración anual de impuestos. ¿Ya? Cuando hablamos de la declaración anual de impuestos, popularmente conocida como formulario 22. ¿Ya? Si ustedes se fijan, dentro de todas estas etapas, yo hay un concepto que lo puse 2 veces, que es el comprobante de apertura de año contable. Si ustedes se fijan, yo la que puse el 1 de enero, le puse entre paréntesis provisoria. Y la que puse ya en el periodo de abril, le puse definitiva. ¿Por qué razón? Por norma general y por teoría, nosotros hablábamos que la apertura sea el 1 de enero del año en curso, del año que se está realizando. Pero sabemos que en términos súper prácticos, y dado todo el análisis y todo el proceso que viene a continuación, es que nosotros tenemos el cierre oficial una vez que presentamos nuestra declaración de renta. Y por lo tanto, en ese momento estamos en condiciones de generar nuestro comprobante de apertura definitiva. Por eso se dice esa separación del provisoria definitiva. Aquí es muy importante
que también entendamos en qué parte nos encontramos y cuáles son los hechos y los procesos que tenemos que realizar y los procedimientos para cada una de estas etapas. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a hacer el cierre de año calendario, ok, es que en el fondo, al 31 de diciembre, vamos a hacer el cierre, ¿cierto? Cerramos la tienda, por ejemplo, y todos los movimientos que vengan de ahí en adelante ya no son de este año, van a ser del próximo año. Y por tanto van a tener otro tratamiento. Lo mismo ocurre una vez que hicimos todas las regularizaciones. Obviamente todas estas regularizaciones las vamos a hacer en febrero o en enero, pero van a quedar con fecha del año anterior, ¿cierto? Del año que estamos trabajando. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que tener muy claro. Y por eso quise partir con este proceso. Porque este es el proceso de cierre del año contable llevado a nuestra realidad más chilena. Dado que aquí en Chile nosotros presentamos la declaración de impuestos en el mes de abril, ¿ya? Por eso hablamos de este proceso. Ustedes seguramente, yo aquí se lo presento como un proceso de cierre de año, porque estamos viéndolo desde el punto de vista administrativo. Siempre, toda esta charla yo la voy a enfocar desde el punto de vista administrativo. Buenas prácticas, cómo debemos hacer los procedimientos, los procesos. Pero este proceso tiene un nombre también que es popularmente conocido, pero es del índole tributario, que es el proceso o la operación renta. ¿Ya? Entonces, todo este periodo de tiempo que es lo que vamos a conversar, es lo que ustedes también pueden conocer como el proceso de operación renta. ¿Ya? ¿Por qué yo no le quise llamar proceso de operación renta? Porque mi enfoque que vamos a dar en el día de hoy es desde el punto de vista administrativo, ¿ya? De buenas prácticas. No desde el punto de vista que mi fin último es la declaración de impuestos. ¿Ya? Entonces, por eso no le puse operación renta propiamente tal, cuando en la práctica sabemos que es así. ¿Bien? Entonces, una vez que entendemos este proceso, vamos a empezar a conversar sobre los dolores que nos ocasiona el cierre de año. ¿Ya? Cuando hablamos de dolores nos referimos a las molestias que tenemos, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos ocurre cuando nos enfrentamos a diciembre? Diciembre es mes de por sí de muy alto nivel de estrés, ¿cierto? Estamos próximos a salir de vacaciones, entonces como que uno se estresa más cuando estáis próximos a salir de vacaciones, todas las fiestas que se vienen en diciembre, entonces nos encontramos con dolores. Y dolores que los graficamos principalmente en 5 grandes puntos. El primero es que tenemos que revisar cómo nos fue en el año, entonces tenemos que revisar los resultados de todo el año. ¿Ya? Es un gran dolor porque a mayor volumen de información, mayor análisis tengo que realizar. Otro gran dolor es el ajuste de inventario final de año. ¿Ya? Ustedes se fijan ahí, ocupé la palabra ajuste. A mí en lo personal, como auditor, no me gusta la palabra ajuste, pero lo puse de ahí adrede porque es un dolor. Tener que ajustar el inventario a final de año porque no cuadra es un grave dolor, es una enfermedad. ¿Ya? No es algo que debiera ser habitual. Luego tenemos los costos desvirtuados o inconsistentes. Nos damos cuenta, estamos cerrando el año y nos damos cuenta que tuvimos un problema de costo en el mes de febrero y nos queda un gran dolor, porque tenemos que hacer mucho trabajo adicional. Análisis directamente relacionado con el anterior y detección de errores de todo el año. El mismo ejemplo que les colocaba. Estamos en diciembre, estamos cerrando el año y nos dimos cuenta que nos equivocamos a lo mejor al digitar un precio de compra y eso nos afectó todo el costo y lo hicimos en el mes de febrero. O sea, tenemos 11 meses de error. Y finalmente, el análisis y los procesos defectuosos que arrastran los errores al año siguiente. Lamentablemente, toda la área económica, nosotros hablamos de historia. La contabilidad es una historia que va transitando de año a año. Y como es una historia, los errores de un año que no hemos detectado, que no hemos corregido, los vamos a ir traspasando al año siguiente. Y esto al final se puede volver una bola de nieve, porque finalmente nunca llegamos a solucionarlo porque a lo mejor no nos damos cuenta. ¿Y por qué no nos damos cuenta? Por principalmente problema de tiempo. Eso es lo que vamos a conversar a continuación. Teniendo claro estos 5 dolores, vamos a ver cuáles son las consecuencias que traen estos dolores en todo índole, a nivel numérico, a nivel personal, a nivel profesional. Entonces, primero como consecuencia, nos vamos a enfrentar al primero que yo creo que todos hemos visto más palpable, que todos nos hemos encontrado, que aunque uno va a los primeros días de enero, 2, 3, 4, vamos a hacer una compra
y nos encontramos con un letrerito que dice cerrado por inventario. Ok. En términos prácticos, es una muy buena práctica hacer inventario, pero a lo mejor es una mala práctica tener cerrado la tienda 3 días tratando de cuadrar un inventario que a lo mejor pudimos haber solucionado de otra manera. Directamente relacionado al cerrado por inventario, que yo creo que uno de los ejemplos que uno más palpa, nos encontramos con el ajuste de inventario significativo. Cuando yo le hablo de un ajuste de inventario significativo, me refiero a que el ajuste de inventario muy grande, ¿ya? Que comúnmente se hace con unos vales, con tomas de inventario, va a ser cuadratura, y ¿qué pasa? No tenemos respaldo. No hay forma de justificar ese ajuste, ¿ya? Y esto trae como consecuencia, dentro de las muchas que podemos encontrar, multa en caso de fiscalización, ¿cierto? Porque estamos rebajando la base imponible del impuesto. Tenemos observaciones en casos de auditoría. Entonces ya tenemos 2 grandes consecuencias que impactan directamente por un tema netamente que podríamos decir administrativo. Directamente relacionados a este tenemos los castigos en resultados. Cuando hablamos del castigo en resultados es cuando nos vemos en la obligación de hacer el reconocimiento, una reclasificación de un mayor costo, un mayor gasto. Y esto tiene automáticamente relación al punto anterior, el multa en caso de fiscalización por temas que estamos rebajando las bases imponibles. ¿Ya? La base imponible es el monto del cual está afecto impuesto. Obviamente, por todo este tema de que a lo mejor tuvimos que cerrar por inventario, perdimos ventas. Nuestros clientes no pudieron ir a nosotros, a lo mejor ellos también necesitaban el stock urgente y obviamente tenemos una pérdida en la calidad del servicio al cliente. A causa de cerrado por inventario o también otra consecuencia por quiebres de stock. O sea, que en realidad no tenemos los stock ordenados, no sé cuánto tengo en la bodega. Entonces me vienen a comprar, mira, sí lo tengo. Le hago la factura, le entrego la factura al cliente y después le digo, ¿sabéis que no tengo stock? Vamos a tener que hacer todo el proceso de anular la factura y me llega en 2 semanas más. Entonces, ¿cómo quedo frente a mi cliente? Mal, porque estoy entregando un servicio de calidad al cliente. Obviamente, con esto mismo, para tratar de subsanar este error anterior, es que me veo en la obligación de a lo mejor, en vez de esperar que mi proveedor, que me da el mejor precio, me traiga el producto, me veo en la obligación de salir al mercado y comprar un mayor valor. Y tengo un aumento en el costo. ¿Por qué? Por este quiebre de stock. Entonces, ustedes se fijan, estamos conversando de dolores, consecuencias, y muchas veces nos encontramos con que son errores que a lo mejor no nos damos cuenta que existen. ¿Ya? Son estas consecuencias que muchas veces, como el día a día nos come, porque lamentablemente todos corremos contra el tiempo, yo siempre digo que el grave problema que tenemos, incluso mucho como sociedad chilena, es que trabajamos en lo urgente, pero no trabajamos en lo importante. Y el tema del control de stock, el tema de poder hacer todo los menos ajustes posible, cosa que esté todo al día, es principalmente por este motivo de que no podemos trabajar en lo importante. Otras consecuencias que tenemos, ya vámonos un poco más grave. Somos una empresa más grande, que tiene directorio, que tenemos la política de a lo mejor cerrar cada 3 meses, a lo mejor todos los meses, y presentamos el balance mensual. Bien, estamos listos, este es nuestro trabajo mensual. Llegado diciembre nos damos cuenta que el balance de marzo estaba mal y tenemos que hacer un cambio significativo en el resultado. Y lo que pensamos y le informamos al directorio que había utilidad, en realidad hay pérdida. Entonces ahí, ¿qué pasa? Tenemos que modificar mucho el resultado, tiene otras consecuencias de por qué no se dieron cuenta y caemos nuevamente en un error administrativo. Y por ende, también tenemos otro problema, que es el periodo en el cual yo siempre digo que, yo diría que el 80-20 de todos los del rubro de nuestra área contable, que no tenemos tiempo a final de año y tenemos que hacer todo el análisis. Nos tenemos que amanecer, todos aquellos colegas míos del área contable y auditoría, sabemos que nosotros no tenemos vida hasta mayo. Eso nos dice la teoría, la práctica. ¿Por qué debería ser así? Si tenemos todo como corresponde, no deberíamos tener esta sobrecarga de trabajo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una sobrecarga administrativa y obviamente un atraso en las otras tareas. Porque cuando yo hablo de atraso en otras tareas, puntualmente me visualizo, como yo les comentaba al principio cuando conversábamos del proceso, yo les decía que nosotros
entre el 31 de diciembre y el 30 de abril, vivimos el periodo de proceso de operación renta, ¿cierto? Estamos haciendo todo el cierre de año. Pero ojo, la empresa a nivel comercial sigue viva, sigue operando entre el 1 de enero y el 30 de abril. ¿Y qué pasa con eso? ¿Cómo va ese trabajo? ¿Cómo van esos balances mensuales? ¿Cómo va ese análisis? ¿Le pago a mis proveedores? ¿Tengo hecho el análisis? ¿Tengo hecho los calces? Comúnmente no. Entonces, ¿qué pasa? Que en mayo recién empezamos a trabajar enero, febrero, marzo y abril. Entonces, siempre tenemos que tener esa visualización de que, ok, estoy trabajando en el ayer, pero también tengo que tener un ojo en el hoy. ¿Ya? Nunca perdemos ese foco. Por otro lado, también nos vamos a encontrar un poco con que hay otros tipos de errores administrativos que también están sujetos a multas tributarias. ¿Ya? Documentos mal emitidos o no emitidos. ¿Ya? ¿A qué me refiero con mal emitidos o no emitidos? Por ejemplo, una guía de despacho de venta que no posee factura posterior. Ustedes aquí me preguntarán, ¿cómo? Si ustedes se recordarán, cuando nosotros emitimos una guía de despacho, nosotros tenemos que decir qué tipo de movimiento estoy realizando. ¿Estoy moviendo mercadería de mi bodega a mi otra bodega? ¿Es un traslado interno? ¿O estoy haciendo una guía que constituye venta? Si es una guía que constituye venta, el servicio me va a decir, ojo, ¿y cuál es la factura que vino después? Ah, no, es que en realidad era un movimiento de bodega. Documento mal emitido. Documento mal emitido que tuvo como consecuencia que me pueden multar porque van a esperar una factura que no va a existir y por lo tanto factura que no voy a cobrar. ¿Y qué pasa con el impuesto? Que tiene asociado esa factura por una operación que yo indiqué que era una venta. Entonces, ustedes se fijan, son distintas. Es un ejemplo, a lo mejor, súper simple, que yo creo que más de algunos nos hemos enfrentado a él. Y si ustedes se fijan, tenemos distintas consecuencias, distintas aristas. ¿Ya? Y obviamente aquí siempre nos dice, cuando entra el tercer socio de la empresa, ¿cierto? El fisco, siempre tenemos consecuencias de multas. ¿Ya? Obviamente también directamente relacionado a esto, ok, hacemos el documento, tenemos que hacer a lo mejor la facturación, tenemos que hacer la rectificatoria de los impuestos mensuales. Entonces ahí vamos viendo que tenemos todo este tipo de consecuencias que van. A lo mejor el problema partió como súper simple. Me equivoqué al emitir la guía de despacho según el tipo. ¿Y todas las consecuencias que trajo eso? Entonces, doble clic nuevamente. Tomar relevancia en ese momento en el cual voy a hacer la guía. Y quede bien emitida, ojalá la primera. Ideal. Porque así no voy a tener ninguna otra consecuencia. Después tenemos los ciclos documentarios no terminados. A diferencia del anterior que intervenía directamente el tercer socio, que es el fisco, acá estamos hablando de los documentarios comerciales. Los comerciales le llamamos a todos aquellos documentos que no son los tributarios, es decir, no son las boletas, no son la guía, no son las facturas. Son las cotizaciones, las notas de venta, los partes de entrada, las órdenes de compra, las solicitudes de materiales, todos esos documentos que utilizamos dentro de nuestra operación comercial, pero no que tienen directa relación con la parte de impuestos. ¿Y qué ocurre acá? Lo mismo. A lo mejor vamos a trazar un proceso muy simple y no vamos a poder hacer un cobro, no vamos a hacer un pago. ¿Por qué? Porque a lo mejor va a tener una factura ingresada, pero la factura no está relacionada a la orden de compra y la orden de compra ya ha sido autorizada. Entonces, al momento del pago van a decir, este documento no está autorizado y lo van a devolver. Le van a decir, no, pero si es un documento tiene una orden de compra y la orden de compra está autorizada. ¿Y por qué no hicieron el ciclo como corresponde? ¿Por qué no adjuntaron la orden de compra al documento? Para saber a qué operación corresponde. Y todo esto también trae como consecuencia al área de tesorería, ¿ya? Y tesorería interna, por eso a la otra le puse la TGR, para diferenciar de la tesorería. ¿Ya? Y si todas estas consecuencias que yo les estoy comentando hasta ahora las manejamos en papel, a lo mejor en papel es más simple solucionarlas. Ya tengo la factura, tengo la orden de compra. Si lo utilizo en un sistema de gestión, como lo ERP, y hay un error, lo voy a arrastrar año tras año, hasta que lo solucione de raíz. Entonces, si ustedes se fijan, esos 5 dolores que partimos tienen un sinfín de consecuencias. Ahora ustedes me dirán, ¿cómo lo solucionamos? Eso es lo que vamos a conversar ahora. ¿Cómo podemos solucionar estos problemas? ¿Ya? La primera es la definición de procedimiento. Aquí yo les puse 2 ejemplos gráficos. El primero, el que está al lado de la izquierda,
Es un clásico procedimiento que ustedes buscan en Google, ponen ¿qué es un procedimiento? Les va a aparecer un esquema de este tipo, un flujograma, un diagrama de flujo, como otros lo llaman. Es una explicación gráfica de los paso a paso que tiene que ocurrir para que se ejecute una tarea. Recuerden cuando partimos al principio, yo les decía que comúnmente nosotros ocupamos la palabra procedimiento y proceso para lo mismo y no lo es. El procedimiento es hilar muy fino. El procedimiento es decir, ok, voy a comprar. Vamos a hablar del proceso de compra. Ese es el gran proceso. Proceso de compra. Voy a comprar. ¿Qué necesito para comprar? Ah, van a decir ustedes. El bodeguero tiene como procedimiento que tiene que llenar un formulario en donde tiene que colocar el código y la cantidad de los productos a comprar. Entonces, el procedimiento va a decir que el bodeguero tiene que llenar el formulario de solicitud de pedido, en la cual tiene que establecer el código del producto y la cantidad a comprar. Y ese es el procedimiento. Luego va a venir otro procedimiento que va a ser que el encargado de compra va a recepcionar esta solicitud de pedido, la va a analizar, va a emitir su propio procedimiento, que es la generación de una orden de compra, en la cual a lo mejor tiene que llamar por proceso, porque así está establecido en el proceso de compra, tiene que hacer una cotización con 3 proveedores distintos para escoger el mejor precio. Ah, entonces ese es el procedimiento de la orden de compra. Entonces ustedes se fijan, si lo vemos así en el macro, el proceso es el gran tema. El procedimiento son las pequeñas tareas, cada una individualizada, que son parte de este gran proceso. ¿Ya? Entonces, aquí es clave tener bien definidos los procesos y los procedimientos. Ahora ustedes me pueden decir, yo como auditor soy amante de los procedimientos, es algo que tenemos los auditores, ustedes me tienen que decir, ya, pero no siempre aplica procedimiento. Es que ahí es donde yo le doy un doble clic nuevamente. Siempre aplica procedimiento. Lo que nosotros tenemos que hacer es buscar que el procedimiento sea de acuerdo a mi realidad y sea eficiente. No saco nada, si yo soy una empresa que tengo 5 personas que interactúan, no saco nada con hacer un procedimiento que a lo mejor me obliga a que 3 de esas personas me tienen que dar una validación cuando no es necesario. Entonces ahí me voy al otro extremo. No soy eficiente, soy burócrata. ¿Ya? Y demoro una acción que debiera ser muy simple, muy rápida, muy ágil, por burocracia innecesaria. Entonces siempre, cuando hablamos de los procedimientos, yo siempre digo, siempre tienen que existir, eso es clave, pero cómo estén diseñados, cómo estén escritos, cómo estén con el diagrama, va a depender de la realidad que cada uno tenga en su área, en su empresa. ¿Ya? Si ustedes se fijan, cuando nosotros visualizamos estas dos imágenes, en términos súper prácticos, uno siempre recomienda que existan las dos formas, la forma escrita y la forma gráfica. Esto en razón de que sabemos, porque así nos ha contado la ciencia y sobre todo la neurociencia últimamente, que tenemos distintas personas que interpretamos la forma de distintas, valga la redundancia, de distintas formas. Hay personas que son mucho más visuales, entonces con ver el diagrama les va a quedar claro el proceso. Hay otras que no, que a lo mejor van a entender más leyendo el proceso, ¿ya? Y es por eso que siempre se recomienda que existan las dos formas, ¿ya? Es la misma información escrita de distintas formas, ¿ya? Pero como les digo, tampoco es para que nos compliquemos tanto, no, partamos por algo súper simple. Se van a dar cuenta que a lo mejor cuando partan, si no lo tienen, van a decir, ay, pero ¿para qué hay que hacer esto? Y se van a dar cuenta que en realidad lo tienen, pero no está escrito, no está formalizado. O a lo mejor está formalizado, pero no es eficiente. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos que ir revisando todo ese tipo de cosas. Entonces, la primera gran recomendación es crear un procedimiento. Yo sé que ya estamos a diciembre del 2023. A lo mejor para este año vamos a seguir en el círculo vicioso de que vamos a gastarnos todo enero y todo febrero haciendo el análisis. Pero pensemos más allá. Pensemos en la solución a largo plazo. Si a medida nos damos a lo mejor 1 hora al día en este periodo de enero y febrero que estamos con sobrecarga, en trabajar en esto, nos vamos a dar cuenta que esta, en teoría, pérdida de tiempo que lo vamos a visualizar en primera instancia, a la larga va a ser una ganancia, porque nos va a permitir trabajar en el día a día de forma más ágil, más dinámica y más eficiente para el próximo año que va a ser el 2024. ¿Bien? Entonces,
el primer gran recomendación, yo sé que a lo mejor no les voy a decir nada, yo no estoy inventando la rueda. ¿Para qué? Si todos sabemos cuáles son las buenas prácticas que deben existir. Lo que estoy haciendo es llevándoselo a su realidad, bajarlo, aterrizarlo, porque como yo les digo, todas estas palabras comúnmente se entienden como algo muy complejo y en la práctica no lo son. Y entonces, la primera gran recomendación es definamos los procedimientos y los procesos, que es lo más importante. ¿Ya? Primero siempre pensemos cuál es el macro, lo grande, el proceso. Luego el procedimiento, el paso a paso. ¿Ya? Y aquí es clave que entendamos, que lo vamos a ver un poco más adelante en detalle, pero cuando nosotros tratamos de definir en el proceso, por ejemplo, el proceso de compra, el proceso de venta, pensémoslo siempre como el proceso que va a tener un área dentro de mi empresa. Nosotros sabemos que las empresas son grandes sistemas en las cuales están subdivididas en áreas, ¿cierto? Tal área de venta o comercial, tal área de producción, tal área de compra, tal área financiero-contable. Entonces, todas estas son áreas. Entonces, la lógica nos diría que para cada una de estas áreas debiera existir un proceso. El proceso, cómo funciona el área comercial o de venta, cómo funciona el área de compra, cómo funciona el área de almacenaje o bodega, cómo funciona el área administrativa. En esta yo siempre tengo un poco más de discrepancia porque comúnmente pensamos que es una sola área, pero son muchas subáreas dentro de ella, que es el área de administración. Administración y finanzas, administración, finanzas y contabilidad. Y podemos tener un sinfín de aristas relacionadas. ¿Bien? Entonces siempre visualicemos eso. Área, proceso. ¿Bien? Y después vamos a entender por qué le estoy haciendo tanto hincapié en el área. Siguiente slide. Cierre mensual. Ok. Te miran, ¿a qué se refiere el cierre mensual? Partimos diciendo que estamos viviendo el cierre anual. Por lo tanto, en diciembre nosotros hacemos el cierre de los 12 meses. Si nosotros tomamos como política, ¿cierto?, hacer el cierre mensual, es decir, mes a mes ir haciendo esta pequeña revisión, va a ser mucho más simple si nosotros vamos haciendo la revisión de un mes y al final de año vamos a hacer el cierre de todos los 12 meses. A lo mejor en la marcha al principio nos va a costar un poco, nos vamos a demorar a lo mejor 2 semanas en hacer el primer cierre mensual. Después ya vamos a ir aceitando la máquina y vamos a llegar al grado en que después a lo mejor vamos a hacer el cierre en 3 días. Entonces la primera semana del mes siguiente vamos a hacer el cierre del mes anterior. Perfecto. Entonces al cabo de diciembre del año siguiente, cuando ya implementamos esta buena práctica, nos vamos a dar cuenta que hacer el cierre mensual va a ser simplemente revisar la operación mensual de diciembre, que en el fondo va a ser el cierre mensual de diciembre, y hacer las contabilizaciones y regularizaciones propias de un año, de cierre de año. Y nada más. Y no nos va a llevar 3 meses de análisis, nos va a llevar 2 semanas, 1 semana. Bien, entonces ahí vamos a empezar a engranar toda esta operación. En este mismo cierre mensual es que tenemos que entender que nosotros siempre en la empresa vamos a diferenciar que existen 2 grandes subempresas dentro de la empresa, ¿no?, que son las operaciones de la administración. Comúnmente también uno le dice la parte administrativa a la parte operativa. ¿Ok? Cuando hablamos de la parte operativa, vamos a ver que dentro de la parte operativa vamos a tener a lo mejor operaciones que son estándar, que cuando hablamos de estándar nos referimos que son, yo diría que el 90% de los casos aplica, y las operaciones específicas que son este 10% adicional. Por ejemplo, ¿cuáles son las áreas de operaciones estándar? Compras, venta y bodega. Esas son como las estándar. Entonces alguien me podría decir, pero una empresa de servicio no maneja bodega. No, pero es que a lo mejor maneja bodega para administrar a lo mejor los insumos internos. ¿Ya? Pero también está está dentro del estándar. Por otra parte, tenemos las operaciones específicas. Soy una empresa productiva, tengo mi área de producción. Soy una empresa que presta servicio técnico, esa es mi área específica de operaciones. Soy una empresa que a lo mejor gestiona proyectos. Esa es mi operación específica, mi área de control de proyectos. Entonces, ustedes se fijan, estas son todas las áreas que vamos a hablar que son las operacionales. Por otra parte, tenemos las áreas administrativas. Administración como gran título. Y dentro de ella tenemos contabilidad, tesorería, finanzas y un sinfín. ¿Alguien me puede decir en tesorería está incluido tesorería? Perfecto.
O a lo mejor otros me dicen, no, yo en el área financiera está tesorería, perfecto, son complementarias. ¿Ya? Todas estas áreas de la economía son complementarias entre sí. Por eso las agrupamos en este gran grupo de administración. Si ustedes se fijan, en color verde están las áreas. Entonces, las áreas que yo les comentaba hasta hace poco, que tenemos que tener claro que el proceso de compra, el proceso de venta, el proceso de bodega, el proceso contable, el proceso de tesorería, el proceso financiero. Perfecto. Y si esto nosotros lo aterrizamos un poco más, bajamos más a tema terrenal, llevémoslo a los sistemas de gestión empresarial, los ERP. Todas estas que están en color verde son lo que popularmente los del rubro del sistema de gestión denominamos los módulos. ¿Ya? Entonces vamos a entender nosotros. Módulo igual área. ¿Ok? Entonces algo tan simple. Cuando ustedes les dicen, ¿quién ocupa el módulo de compra? El área de compra. ¿Quién ocupa el área de venta? ¿Quién ocupa el módulo de venta? El área de venta. Y pueden hacer el match mucho más fácil si entienden que estos conceptos se pueden relacionar y se pueden decir que son similares. ¿Ya? No iguales, similares. ¿Ya? Entonces, ustedes se fijan, todos los sistemas de gestión, sobre todo los que nosotros comercializamos, tienen esta lógica de módulo. ¿Por qué razón? Porque están pensadas en el área dentro de la empresa que la va a ejecutar. ¿Ya? La parte de administración, nosotros comúnmente podemos encontrarnos con que a lo mejor el módulo se llama de una forma y están los tres involucrados. ¿Ya? Casos, por ejemplo, del área, no sé, módulo de contabilidad, que tiene contabilidad y tesorería. Y además genera el flujo de caja. También está finanza. Ok. A lo mejor el módulo se llama finanza y hace la contabilidad, la tesorería y la finanza. O puedo tener a lo mejor dos módulos, uno que sea tesorería, otro que sea contabilidad y dentro de contabilidad tenga finanza. ¿Ya? El nombre puede ir variando. Como yo les digo, en la parte de administración, todos estos áreas distintas de la economía, que a la larga eso son lo que son la contabilidad, la finanza, pueden irse interrelacionando entre sí. Tenemos que tener siempre muy claro a qué corresponde cada uno. ¿Ya? Yo siempre lo grafico en contabilidad en la historia. ¿Qué está ocurriendo? ¿Ya? Los hechos económicos. La tesorería es la que se encarga de cobrar y pagar. Y la finanza es la que se preocupa de analizar la información histórica de la contabilidad y hacer las proyecciones de cómo vamos a operar en el día a día a futuro. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan en este diagrama, nosotros podemos hablar que este cierre que yo les decía, este cierre mensual, ahora ustedes van a decir, ahora entendemos el por qué en los sistemas comúnmente uno les dice, cuando hagan el cierre mensual, tienen que primero cerrar el área comercial o el área operacional y posteriormente el área financiero-contable. ¿Por qué razón? Porque compra, venta y todas las áreas propias de la operación van a tener una incidencia directa en la parte financiera contable, a través de una centralización contable, a través de un registro contable, y eso va a hacer que una vez que tengamos cerrada la operación, podemos recién entrar a hacer el análisis administrativo de la información. ¿Ya? Entonces, esa es la razón del por qué muchos de ustedes se preguntarán, ¿por qué cuando estoy en mi sistema tengo que hacer el cierre mensual, tengo que hacer el cierre de periodo, o tengo que hacer a lo mejor el cierre que se llama cierre comercial y después el cierre financiero? ¿Ya? Esa es la explicación. Entonces nos damos cuenta que nuestro gran sistema empresa está subdividido en todas estas áreas. Nuestras soluciones. Como ustedes muy bien saben, tenemos 3 soluciones. Próximamente vamos a tener sorpresas, pero por ahora tenemos 3 soluciones. Manager Time o ERP, popularmente conocido. Y es donde ustedes se van a encontrar con que vamos a tener el cierre comercial y el cierre financiero. Flexline ERP, donde vamos a tener en los comunes el mantenedor de periodo, en lo cual tenemos que cerrar todos los módulos comerciales y posteriormente cerrar el módulo contable. Y en el caso de Manager Más, que sabemos que es como hacer transaccional, al momento que voy registrando una operación, va a ir gatillando el registro contable, pero también tiene un cierre mensual, para poder hacer el bloqueo de no ingresar más información. Pero ahí se llama cierre mensual propiamente tal. Entonces nos encontramos con este mismo nombre, que yo se lo llevé desde el punto de vista muy administrativo, muy de papel, a las soluciones ERP.
Porque nunca tenemos que perder el foco que los sistemas de gestión empresarial, los ERP, son herramientas que me ayudan a desarrollar mi trabajo. No es que hagan todo el trabajo. Recordemos que los sistemas solo procesan datos y lo transforman en información que el ser humano debe interpretar. ¿Ya? Ningún sistema nos ha reemplazado y no creo que lo haga. ¿Ya? Así que ojo con eso. No porque yo tenga todo en el ERP. No, si tengo todo en el ERP está todo listo. No. Igual debemos hacer revisiones. Igual debemos tener los procedimientos. Igual debemos tener las revisiones periódicas. Igual debemos revisar. Ok, esta orden de compra fue autorizada. Sí. Ok, se generó la factura. Sí. Listo. Y eso el sistema no se los va a decir. El sistema lo mucho que les va a decir va a ser, entonces el sistema les va a decir, el ciclo documentario está concluido. Pero eso les dije a ustedes, si la factura tenía el mismo precio que tenía la orden de compra, no. Porque el sistema no va a hacer ese raciocinio. A lo mucho les va a decir, llegaron menos unidades de las que compraste. Perfecto. Pero el raciocinio tiene que ser por parte de el ser humano, el usuario de la información. Y por eso es tan clave que así, como yo les decía, que tiene que existir este proceso de cierre, tiene que existir el proceso de perfilación de usuarios, ¿cierto? Con los perfiles de usuarios, en el cual yo le digo qué puede ver, qué no puede ver cada uno de los responsables de las respectivas áreas, ¿ya? Porque no saco nada cuando a lo mejor al gerente de comercial, al gerente de venta, que pueda revisar todos los documentos, pero no le di permiso para revisar los informes de venta. Me es útil que él pueda revisar los documentos uno a uno, pero no pueda sacar un informe de ventas mensuales. No, es inoperante, ¿ya? No es eficiente ese procedimiento. Entonces, si ustedes se fijan, se empieza a interrelacionar toda la información una con una, ¿ya? Una con otra, y así vamos a ir relacionando este engranaje. Entonces, ¿cuál es la tarea? ¿Cuál es la invitación ahora? Revisen internamente en cada una de sus empresas. Tengo bien definidos los perfiles de usuario. Están bien asignadas las áreas. ¿Quién ocupa los módulos? ¿Está todo eso claro? ¿Y tengo los procedimientos relacionados? ¿Están escritos? Y una cosa, puede que estén escritos, pero que no todo el mundo los conozca. Ojo con eso, es muy importante. Tiene que estar escrito y tiene que ser conocido por todos. De esa manera va a ser eficiente, ¿ya? Así que esta era la charla que les teníamos preparada para el día de hoy. Ahora les vamos a dejar abierta un par de minutitos para alguna pregunta que ustedes puedan tener. De todas formas, como nosotros siempre decimos con Ana María, si tienen alguna duda el día de mañana, a lo mejor se pueden revisar esto y les salta alguna duda de cómo pueden llevarlo, nosotros siempre estamos ahí atentos a nuestro correo para poder contestar todas sus inquietudes. ¿Bien? Súper claro todo parece, pero no hay preguntas. No hay preguntas. Recordarles que de todas maneras esta sesión, como está siendo grabada, va a ser publicada en la plataforma de nuestra Academia Manager. Además de YouTube también va a estar el video. En la Academia también pueden descargar el material y hacernos preguntas si es que les quedó alguna duda. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Parece que quedó todo súper claro. Perfecto. Todo muy claro y nos dice Sandra. Gracias, Sandra. Mariana también ahí nos contesta. Muchas gracias. Y como decía Teresita, lo importante es que ustedes se revisen y en el fondo se detengan un poco y piensen cuál es el paso a paso. Muchas veces no determinamos qué es un procedimiento y sí estamos haciendo un procedimiento. Cuando un compañero registra un documento y después tengo que yo como jefatura, por ejemplo, aprobarlo o revisar que está bien registrado. También pueden ir creando oportunidades de validación de la información. La bodega sabe cuál es el documento que está sumando a la bodega, que está restando a la bodega. ¿Cuántos documentos utilizo en mi proceso de compra?
orden de compra, guía y factura, por ejemplo. En la venta tengo la cotización, la nota de venta, tengo la guía, tengo la factura, solamente la factura. ¿Ya? Bien. A ver, Jorge dice... Te dejo una pregunta ahí. Claro. Dice, el proceso de comprobante de apertura en Manager Más, ¿ha tenido cambios respecto al año pasado? Jorge, hasta ahora no ha tenido cambio, pero puede que en el transcurso de los próximos meses tenga algún cambio, el cual va a ser obviamente informado con la respectiva documento propiamente tal. Pero hasta ahora sin cambio, Jorge. Les recordamos también que, así como habíamos presentado y les habíamos recordado nuestras soluciones, y muchos de ustedes ya lo utilizan, está el centro de ayuda donde les voy a ir dejando el link por si no lo tienen. Aquí es donde pueden buscar tutoriales y artículos. El primero que les dejo es para los que utilizan Manager Time, ¿ya? Manager Time. Recuerden que los 3 sistemas son distintos y por lo tanto las funciones son distintas. Después tenemos a Manager Más, les dejamos también ahí el link del centro de ayuda y también tenemos de FlexLine para los que utilizan FlexLine, ¿ya? Ahí están los 3 links. Recuerden, ahí justo en el link dice cuál es el manager en todo caso, así que por ahí se pueden ir guiando para no tomarlo. Si no, pueden entrar a la página de Manager y ahí lo seleccionan también, ¿ya? Jorge nos dice, aprovechando un dolor que es el ajuste de inventario, ¿existe documentación? Sí, Jorge. En el centro de ayuda vas a encontrar la información respecto al ajuste de inventario que sí. Nosotros somos contrarios Hay tutoriales y artículos, así que ahí puede encontrarlo. Recuerden que, como decía Teresita, traten de evitar lo que es en sí el proceso de ajuste. La toma de inventario, sí, lógico, porque hay que comprobar si tenemos físicamente lo mismo que en un sistema, por ejemplo. Pero recuerden que al hacer un ajuste de inventario estamos calzando la cantidad y por lo tanto el costo se puede ver perjudicado, además de, y se me fue la cámara, además de las cuentas contables que nos mencionaba también Teresita al principio, ¿ya? Así que, ojo ahí. Siempre, por eso es bueno hacer la revisión en el mes, porque así pueden hacer la corrección dentro del mes y todavía no se traspasan esos datos, así es que podemos hacer la corrección antes de cerrar. Exacto. Cuando ya estamos en diciembre, y como decía Teresita, si el error está en marzo o en febrero, son 11 meses que hay que recorrer ahí para poder hacer la corrección. 11 meses de error, ¿ya? Así es que ahí tienen como tarea pensar cómo poder optimizar, ¿cierto? Automatizar mejor los procedimientos, los procesos, ¿cierto? Para que estén correctamente validada la información y trabajen lo menos posible, si eso es. ¿Ya? Así es. Trabajen en lo importante, no en lo urgente. Eso. Bueno, aprovechando ya los últimos minutos, le agradecemos a todos los que nos acompañaron en todos los webinars que dimos durante el transcurso del 2023. Dejo cordialmente invitados para el último webinar que es específico, que es el día 28 de diciembre, Día de los Inocentes, a todos los usuarios FlexLine, que vamos a revisar las funcionalidades del semestre. Ese va a ser el último webinar del año. Es en serio. No hay broma, es en serio, va a ser después de las 12 del día, es a las 3 de la tarde, así que no hay broma de por medio. Y muy atentos ya que se nos viene el calendario del 2024. Perfecto. Les recordamos también que ojalá nos puedan dar sus comentarios en la encuesta al cerrar ya la sesión y nos despedimos entonces para encontrarnos con los chicos de FlexLine el 28 de diciembre para ver todo lo que se presentó en el segundo semestre. Teresita, yo no me veo, pero estoy todavía. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo, que tengan felices fiestas a todos aquellos que nos vamos a ver hasta enero. Perfecto. Que estén muy bien. Bye, bye.